Si gustan tomar asiento. Buenas noches. Buenas noches a los hermanos que están en sus casas escuchando la transmisión. Hay un dicho que dice al mal tiempo buena cara, así que tenemos que tratar de algunos mejorar nuestra cara para este tiempo que tenemos. Pero bueno, somos poquitos, pero es un gozo estar acá en la presencia del Señor. Vamos a empezar cantando esa canción que dice reunidos aquí para alabar al Señor. Reunidos aquí para alabar al Señor, nuevamente aquí en unidad. Reunidos aquí para alabar al Señor, nuevamente aquí en unidad. Algo hermoso ha de acontecer, algo tiene Dios para ti. Reunidos aquí para alabar al Señor, reunidos aquí para alabar al Señor, nuevamente aquí en unidad. Reunidos aquí para alabar al Señor, nuevamente aquí en unidad. Algo hermoso ha de acontecer, algo tiene Dios para ti. Reunidos aquí para alabar al Señor. Este viejo coro dice algunas cosas muy lindas, ¿no? El propósito que nos trae alabar y bendecir al Señor, pero también dice algo hermoso ha de acontecer. Siempre cuando nosotros buscamos al Señor y nos acercamos a Él, reuniéndonos, hay bendición, como enseña el Salmo 133. Cuando los hermanos están juntos, en armonía, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Qué precioso es así, es eso. Vamos a cantar otra canción que dice: Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y con este escudo estamos realmente bien protegidos. Vamos a cantar otra canción que mira a la persona del Señor Jesús y dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Y vamos a cantar y
gozarnos en eso, que le estamos cantando a nuestro Salvador estas cosas tan preciosas. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey. Nadie como nuestro Señor.
Y como dice otra canción que vamos a cantar, Él es el Rey, exaltado en gloria. Está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra. Y la palabra dice que Él allí ha sido exaltado hasta lo sumo. Cantamos esta canción, Rey exaltado en gloria. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y te alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y así es, Él está exaltado a la diestra de Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, y bendecirte por estas cosas preciosas que podemos pensar al cantar en cuanto a la persona bendita del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Y como cantábamos en la primera canción, el propósito de reunirnos en esta hora es exaltarle, bendecirle, glorificarle y también abrir tu bendita palabra y aprender más cosas de Él y crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta posibilidad. Gracias por la libertad que tenemos acá en el Uruguay para reunirnos, y rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que bendigas especialmente tu bendita palabra, que ella hable como realmente tú haces, nos hablas a través de ella, y que en esta noche, al terminar este tiempo juntos acá, podamos salir reconfortados de estar aquí y de disfrutar de la palabra tuya, Señor. Esperamos en ti, Señor, rogamos que bendigas a los hermanos en sus hogares y, bueno, que tú protejas a todos de este frío, del mal tiempo, y que estés bendiciendo a todo tu pueblo, Señor.
Pedimos esto y nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Emmanuel y Elías, por la música tan importante. Ya vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor. Terminamos el miércoles pasado con un repaso de todo el libro de los Hechos, realmente muy bueno. Y ahora vamos a empezar un nuevo estudio acerca de la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios, la vida de Cristo, mirándola en los 4 evangelios siguiendo un orden cronológico que nos dan los evangelios. Y bueno, Gustavo nos va a hablar de esto y explicar más cosas que necesitamos aprender. Así que adelante, Gustavo, que el Señor te bendiga y te use. Bueno, gracias, Enrique. Bueno, temas varios deberíamos tocar antes de comenzar a estudiar puntualmente y específicamente todo lo que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Cuando pensamos en la vida de Cristo, no podemos separar en un principio la vida de su obra, porque su obra habla de quién es y de cada una de las cosas que Él hizo. Entonces, tenemos que hablar de vida y obra de Cristo, y las dos cosas van juntas. Para poder entender un poco en cuanto al contexto en el cual el Señor Jesús nace y por qué hay algunas diferencias y sobre todo algunos enfrentamientos públicos con el Señor Jesús y con diferentes sectores de la sociedad, vamos a hacer un recuento histórico acerca de lo que pasó, primeramente en una época que se llaman los 400 años de silencio. O sea, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tiempo que se llaman los 400 años de silencio y la identidad de Jesús, para poder introducirnos después concretamente en el estudio de la vida de Cristo. Como todos sabemos, el último libro de la Biblia es el libro de Malaquías. Fue escrito cerca de alrededor de 400 años de Cristo. Y este libro habla específicamente, trae mensajes de juicio y ataca mucho al formalismo que tenía en ese momento la ciudadanía, o sea, los ciudadanos de Israel, y termina el libro con una maldición. O sea, la última palabra del libro es la palabra maldición. Termina el capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esta es la última palabra profética que se va a escuchar antes del mensaje de Juan el Bautista. O sea, entre Malaquías y Juan el Bautista pasaron aproximadamente unos 400 años. El tema es que en esos 400 años donde Dios no habló, donde la profecía no venía, donde no había palabra fresca de Dios, pasaron muchas cosas en el medio. Y vamos a hacer un recuento de algunas de las cosas, empezando un poquito más atrás, desde la muerte de Jerjes. ¿Se acuerdan que Jerjes es uno de los reyes del imperio medo-persa? Padre de Artajerjes, en realidad nosotros lo conocemos en los libros históricos como el rey Asuero, y ahí en ese momento reinaba, o sea, el imperio que estaba reinando en ese momento era el imperio medo-persa. Y la Biblia en sí concluye, el mensaje bíblico concluye con el imperio medo-persa, y se retoma el discurso bíblico o la historia bíblica con el imperio romano. Pero en el medio, ¿qué hubo en el medio? Estuvieron los griegos, o sea, estuvo el imperio griego en el medio allí. Y la Biblia también habla, pero habla específicamente acerca de este tiempo en el cual los griegos iban a tomar una parte importante. Y el helenismo y toda su cultura y todo lo que trae el helenismo en sí influenció la cultura de Israel y la cultura sobre todo de Samaria. Y vamos a ver de dónde viene la enemistad entre judíos y samaritanos, que viene hace mucho tiempo atrás. Pero hubo un momento particular en el cual como que los samaritanos le declararon la guerra a los judíos.
al punto de que hicieron una carta a un rey, lo vamos a ver, diciendo nosotros no tenemos ninguna parte con ellos y vamos a ver por qué fue eso. Ahora, mientras el rey Asuero reinaba, encontramos ahí la historia de Esther y todo ese libro bastante poético, ¿no? Esther con su tío Mardoqueo, y cómo el pueblo de Israel es librado de la mano de Naamán, que quería matar a todos los judíos, y es librado de la mano de ellos. Pasa un tiempo y en medio de la deportación, ahí tenemos a Nehemías, que se interesa, ¿no? Era el copero del rey, y Josefo lo describe de una forma muy, muy interesante. Dice que Nehemías estaba en realidad paseando por la muralla de Babilonia, ahí en Susa, en la capital del reino, y de repente escucha que venían unas personas caminando, hablando en hebreo. Entonces les pregunta, dice, ¿ustedes saben cómo está Jerusalén ahora? Dice, venimos de Jerusalén y los muros están destruidos, la gente está totalmente destruida, y él utiliza una frase que me llamó mucho la atención. Dice, los caminos están llenos de cadáveres. Entonces dice Josefo que Nehemías se largó a llorar, entristecido en gran manera por la forma en la cual estaba la ciudad de Jerusalén. Ahí después se da toda la historia que nosotros conocemos, que está relatada en el libro de Nehemías. Nehemías vuelve, pero además, viendo la pobreza que había en el pueblo de Israel en ese momento, Nehemías no solamente ayuda a reconstruir el muro, que es como el baluarte y el reconocimiento de Nehemías que quedó para la historia, ¿no? Veían los muros y se acordaban de Nehemías. Nehemías incluso pagó de su propio bolsillo la reconstrucción de muchas de las casas de los judíos en ese momento. Esto es historia, ¿no? Es simplemente historia, no nos aporta nada doctrinalmente, pero sí nos hace ver un poquito más o enaltecer un poco más la figura de este hombre, que no solamente se preocupó por los muros, sino por la gente que vivía adentro y cómo podía ayudarlos para que ellos estuvieran de una mejor manera. Pasó el tiempo, se reconstruyeron los muros, ahí tenemos diferentes profetas en el medio, se reconstruye el templo, y después de todo eso, bueno, el imperio medo-persa iba a ser derrotado. Y necesitamos ir al libro de Daniel para poder entender un poquito lo que estaba pasando en ese momento. Porque Daniel tiene varias visiones de este suceso, que están en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11. Y vamos a leer los versículos allí, porque las visiones de Daniel hablan específicamente de Alejandro Magno, el que iba a ser el conquistador griego que venía allí. Daniel capítulo 7. Acá en el capítulo 7 vemos la visión que Daniel tuvo en cuanto a todos los imperios. El imperio babilónico primero, el medo-persa después, y el tercer imperio está allí en el versículo 6. Dice, después de esto, o sea, después del imperio medo-persa, después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Avanzamos un poquito. Esto está hablando del imperio griego. Capítulo 8, versículo 6. Es otra visión, pero del mismo suceso, que también Dios le da a Daniel. Capítulo 8, versículo 6. Dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Ese carnero de 2 cuernos era el imperio medo-persa. Un pequeño paréntesis allí. Cuando en la Biblia encontramos la referencia a los cuernos de una bestia, está hablando de reyes, de autoridades que tenían un poderío. Entonces el carnero de 2 cuernos está hablando de los reyes de Media y Persia, el imperio medo-persa. Volvemos ahí, versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese gran cuerno al que hace referencia allí es Alejandro Magno. Estando en su mayor fuerza, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Capítulo 11, versículos 1 al 4.
El capítulo 10 en realidad es una visión de Daniel y ahí en los últimos versículos, desde el 10 hasta el 21, es cuando un ángel viene a darle un mensaje, lo fortalece, lo anima y luego después viene el capítulo 11 donde se profetizan todos los reyes que iban a invadir Israel en diferentes épocas, en diferentes momentos. No los vamos a ver todos porque si no nos iríamos mucho en el tiempo y también es un poco aburrido ver todo esto en cuanto a la historia. Versículo 1 del capítulo 11. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Estas son palabras del ángel que le estaba hablando a Daniel. Él fortaleció a Darío. Y ahora yo te mostraré la verdad, dice este ángel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Recordemos que Daniel estaba bajo el imperio medo-persa todavía cuando recibió esta visión. Dice, habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y este rey valiente es justamente Alejandro Magno, es la alusión que hace Alejandro Magno. Ahora, ¿por qué es importante ver esto que sigue acá? Capítulo 11 después sigue hablando acerca de todos los reyes que iban a venir y a conquistar de diferentes naciones, e incluido después el Imperio Romano, que cuando derrotan a estos generales que iban a tomar el Imperio griego, invaden Israel y lo conquistan. Y nosotros nos vamos a introducir después en la historia de Jesús, puntualmente bajo el Imperio Romano. Alejandro derrotó a Darío. Darío, este rey del Imperio Medo-Persa, tenía tanto poder y tanto poderío que todos en la ciudad, cuando él salió a la guerra, daban por seguro, era como una victoria segura cuando se iba a enfrentar contra Alejandro. Pero sin embargo, Alejandro, junto con todo su ejército, tuvieron una gran estrategia en la batalla y pudieron derrotar al rey Darío. Ahora, en Israel ya estaba dividido el reino. Estaban los judíos por un lado y los samaritanos por el otro. Había un hombre, Sanbalat se llamaba, que era el gobernador de Samaria. Sanbalat lo que había hecho era un acuerdo con Darío para poder comenzar a construir un templo en Genesaret, en un lugar alto, para ellos poder tener su propio lugar de adoración. Y Darío les había concedido ese lugar. Había hecho un acuerdo para poder construir el templo en ese lugar. Pero pasa que viene ahora Alejandro Magno y lo derrota a Darío. Entonces empieza con mucha rapidez Alejandro a conquistar diferentes lugares. Entra a Siria, conquista Damasco, conquista Sidón, y cuando empieza a entrar a Israel, manda una carta al sumo sacerdote, diciéndole que así como había sido, al sumo sacerdote que estaba en Jerusalén, ¿no? Al sumo sacerdote en Jerusalén, diciéndole que así como habían sido fieles a Darío, ahora querían la fidelidad de los judíos hacia el imperio griego, hacia Alejandro Magno y todo su ejército. Pero el sumo sacerdote en ese momento le dijo, mirá, yo no puedo romper la promesa que le hice a Darío mientras él esté con vida, porque todavía no había muerto. Y entonces no quería romper la promesa y no quería volcarse al imperio griego y luchar en contra del imperio medo-persa todavía. Entonces ahí Alejandro se enoja muchísimo con él y pasa algo muy interesante, porque llegan a Samaria. Y cuando llegan a Samaria, en medio de toda esa invasión, Sanbalat, gobernador samaritano, se une al ejército de Alejandro Magno, al ejército del imperio que estaba surgiendo, el imperio griego, junto con 8.000 soldados. Y estratega como él, Alejandro le gustó mucho esa intención de Sanbalat y lo recibió con gran alegría, dice el relato histórico. Entonces Sanbalat aprovechó la oportunidad para pedirle que le permitiera construir el templo. A lo cual Alejandro, bueno, dijo, ya que vos me ayudás, esto era parte de una cortesía, ¿no? Uno le apoyaba con el ejército, el otro le cedía un favor. Entonces ese favor que Alejandro Magno le iba a ceder a Sanbalat era poder construir ese templo en ese lugar. Hacemos un paréntesis acá. ¿Se acuerdan la escena del Señor Jesús con la mujer samaritana? Y la mujer le pregunta a Jesús, ¿dónde hay que adorar?
¿En este monte que tenemos los samaritanos y nuestro templo? ¿O en Jerusalén, donde está el templo de ustedes? Ahí comenzaba la gran división y una de las rupturas sociales más grandes que iba a haber en el pueblo de Israel, entre judíos y samaritanos. El templo ese se edificó y los samaritanos y los judíos se separaron, porque el mensaje de Sanbalat le pidió permiso para dividir a los judíos edificando un templo y poder adorar ellos en forma separada a lo que hacían los judíos. Ese fue el pedido de él, tratar de dividir a los judíos. Y por supuesto que al que venía conquistando le servía dividir, porque cuando divide, hay un dicho que dice, ¿no? Divide y triunfarás. Entonces, ¿cómo? Divide y vencerás o divide y triunfarás. Entonces, obviamente que una persona que venía conquistando y dice, bueno, voy a hacer esto para dividir al pueblo, le gustó la idea y le dio permiso para construir ese templo en ese lugar. Ahora, el sacerdote de Jerusalén, cuando Alejandro, en medio de todo ese enojo, sigue conquistando todas las ciudades que están alrededor, tiene un sueño. Y ese sueño es que Dios le habla específicamente al sumo sacerdote y le dice, no temas, porque los griegos no les van a hacer daño a ustedes. Es más, adornen la ciudad con guirnaldas, recíbanlo con guirnaldas, ustedes pónganse las ropas sacerdotales, el sumo sacerdote vístase con el efod y con todo, y cuando él venga, salgan a recibirlo. Entonces pasa eso, venía Alejandro con todo su ejército a invadir Jerusalén y sale toda la ciudad a recibirlo y entonces Alejandro queda como sorprendido y llega a ellos y cuando ve el sumo sacerdote se arrodilla delante del sumo sacerdote. Y entonces todos los soldados que estaban con él se asombran y le dicen, pero ¿qué estás haciendo? Y ahí revela Alejandro, como un relato histórico también, dice, cuando yo estaba en Macedonia, y estábamos conquistando y luchando contra Darío, tuve una visión, un sueño de Dios. Y vi a este hombre vestido con las ropas que tenía acá. Y Dios me dijo, no lo destruyas ni le hagas daño. Y ahora veo esta visión cumplida. Entonces, en ese momento, escoltado por el sumo sacerdote, entra todo el ejército a Jerusalén y abren el libro de Daniel. Y el sumo sacerdote le muestra en la profecía de Daniel que estaba profetizado que él iba a derrotar al imperio medo-persa, que él iba a reinar, que él iba a tener el poderío de todo el mundo. Entonces, Alejandro ve la profecía cumplida en su propia persona. Y bueno, y ahí empieza nuevamente una negociación entre un gobernador y el otro. Por lo tanto, entonces el sumo sacerdote le dice, nosotros seremos fieles a tu reinado, pero quiero pedirte algo. Que nos permita seguir viviendo bajo la ley de Moisés y que no impongas las leyes de Grecia acá. Y él lo aceptó. Y además le dijo, bueno, ya que me das esto, que todos los judíos en las diferentes naciones puedan vivir bajo la ley de Moisés y no bajo la ley de esas naciones. Y Alejandro aceptó con la promesa de la fidelidad de estas personas al reino. Y fueron gratos, fueron tenidos en gracia delante de Alejandro y no sufrió la ciudad. Vieron que siempre en las conquistas se derrotan los reyes, se rompen los muros. El templo de Jerusalén fue destruido una cantidad de veces, pero no pasó así en la invasión de Grecia. Ese templo no fue destruido en ese momento, fue destruido un poco más adelante. Pasó el tiempo. Pasan muchas cosas allí y no vamos a hablar de todo eso, pero todo en el capítulo 11 de Daniel van a ver todos los reyes que pasan por Jerusalén, del norte, del sur, cómo se levantan, incluso los cuerpos generales en los cuales se reparte el reino de Alejandro Magno, invaden en diferentes momentos Jerusalén. Pero aparece una persona muy, muy particular que se llama Antíoco Epífanes. Este nombre en la historia es un nombre muy, muy conocido y renombrado. Antíoco Epífanes, también profetizado por Israel, invade Israel. Y cuando invade Israel, obligó a todos los judíos a abandonar el culto a Dios y les impidió circuncidar a sus hijos. Obviamente que invadió Jerusalén. Además de eso, profanó el templo, sacrificó cerdos en el templo, mató personas allá adentro, y todos los que querían ser fieles a la ley de Moisés y seguir cumpliendo con la ley, o sea, seguir haciendo los sacrificios en el templo, seguir circuncidando a sus hijos, sufrieron atrocidades. Eran mutilados, estrangulados o crucificados, pero todo esto lo hacían con sus hijos colgados en el cuello. O sea, era una mutilación completa de toda la sociedad, de los padres y de los hijos.
Y acá es donde viene el problema más grande con los samaritanos. Cuando los samaritanos vieron que los judíos sufrían esta crueldad por Antíoco Epífanes, redactan una carta a Antíoco y en la carta dicen: nosotros no tenemos relación alguna con los judíos, no tenemos relación alguna con ellos. Y además agregaron en esa carta, pidieron: nuestro templo es un templo sin nombre, por lo tanto te pedimos que nuestro templo sea conocido como el templo de Zeus Heleno. Y esto era nada más ni nada menos que rasgos de la mitología griega y de toda la mezcla que los samaritanos habían tenido con los griegos en ese momento al fusionarse las dos razas. No solamente los asirios, sino los griegos habían tomado de las mujeres de los hijos de Israel y los hombres habían tomado mujeres de los griegos y se habían mezclado la raza. Pero no solamente se había mezclado la sangre, sino que en ese momento también la religión de Israel ya no era una religión pura. Ahora venimos a la época del Señor Jesucristo y cómo nos iban a llevar mal judíos y samaritanos. Si en medio de una situación tan compleja como esta, los samaritanos dijeron: nosotros no sabemos nada, no tenemos nada que ver con ellos. Es más, nuestro templo, que lo hicimos en competencia al templo de Israel, ahora va a ser el templo de Zeus Heleno. O sea que iban a tener la adoración a un dios pagano en el medio de todo eso. Pero en medio de tanta oscuridad aparece una familia de sacerdotes que marcan la diferencia. Había un sacerdote que se llamaba Matatías y estaba en un pueblo que se llamaba Modín. Cuando llegan todo el ejército de Antíoco a ese pueblo y les prohíbe sacrificar en el nombre de Dios y les prohíbe circuncidar a los niños, todos esperaban que Matatías sea el primero en sacrificar un cerdo y corromper el altar de Dios. Pero él dijo: yo no lo haré y mis hijos tampoco lo haremos, aunque nuestra vida corra peligro. Entonces otra persona dijo: bueno, nosotros vamos a familiarizarnos con esto, vamos a hacer gracia delante de Antíoco, y sacrificaron un cerdo y lo hicieron así. Entonces este hombre junto con sus hijos, la historia dice que agarraron cuchillos de hoja ancha, mataron a ese hombre, mataron a su familia, quemaron el altar y dijeron: nosotros vamos a seguir siendo santos delante del Señor. Este hombre tenía varios hijos, pero uno de sus hijos se llamaba Judas, de apodo el Macabeo. Un año entero estuvo este hombre Matatías como caudillo de los fieles de Israel, que quisieron continuar guardando la ley, cumpliendo todo lo que el Señor había mandado. Se escondieron en diferentes cuevas, pero pasaba que venían el ejército de Antíoco y los atacaban el sábado. Y entonces los judíos dicen que en el primer ataque ni siquiera se defendieron. No taparon ni siquiera la parte de adelante de las cuevas, la boca de las cuevas. Incendiaron las cuevas, mataron a más de 1000 personas en la primera invasión. Entonces Matatías le dijo: bueno, por salvar nuestra vida, aunque nos ataquen los sábados, vamos a defendernos. Y vamos a defender la santidad del Señor, porque si no, nuestro enemigo nos va a atacar siempre los sábados. Y esta costumbre la vemos escrita en el Nuevo Testamento. Esta expresión de Matatías en ese momento la vemos en las costumbres del Nuevo Testamento, cuando los judíos decían: solamente podemos salir o podemos hacer algo un sábado para guardar nuestra vida. En otra ocasión no podemos romper el sábado, no se puede romper el sabbat. Entonces, esa expresión de Matatías duró muchos años y pasó de generación en generación para guardar la vida de ellos. De la mano de Judas Macabeo, un año después Matatías muere porque se enferma y nombran a Judas, a Macabeo, como general del ejército, como el caudillo que los iba a llevar adelante. Para hacer corta la historia, junto con sus hermanos y todo el pueblo que los seguía, expulsaron al enemigo del país. Y ellos, los macabeos, como fueron conocidos, fueron los responsables de poder mantener la santidad del Señor, en este sentido de guardar la costumbre, guardar la ley y no profanar los lugares santos de Dios. Por eso es tan importante o tan reconocida dentro de todos la historia de los macabeos, que es bastante más extensa y lo podemos ver de ahí. Siendo un poco más adelante y llegando ya al año 40 a.C. Ahí viene un hombre que se llama Pompeyo. Pompeyo es capitán de un ejército, ya del ejército romano, conquista Jerusalén. Tiempo después, Julio César se establece como emperador en Roma y él delega a un tetrarca para Israel, o sea, las diferentes ciudades de Israel, y ese tetrarca es nada más ni nada menos que Herodes el Grande. Herodes el Grande es el
tetrarca en el cual, o bajo la administración del cual nace nuestro Señor Jesús. Herodes el Grande fue conocido por ser un gran constructor. Construyó su palacio, el palacio real en Jerusalén, que no había, un palacio de un esplendor tremendo, que incluso las ruinas hasta ahora son espectaculares de ver. Construyó diferentes jardines colgantes y refaccionó todo el templo. El templo de Israel, el templo en Jerusalén, lo modificó y lo refaccionó Herodes. Porque después de que los judíos habían vuelto de la época de Nehemías y todas las guerras en el medio, habían sido nuevamente maltratado el templo de Israel, y él hizo una remodelación, amplió el templo, amplió los lugares donde se quedaban los sacerdotes, el atrio del templo, hizo remodelaciones tan grandes que fue el templo más grande de todos, no el más espléndido fue el de Salomón, pero el más grande fue bajo la remodelación de Herodes. Por eso, cuando Jesús sale del templo y recién se había terminado su obra tan grande, le dicen los discípulos: mira qué rocas, mira los cimientos, mira lo grande de esta obra. Y Jesús les dijo: he aquí que no quedará piedra sobre piedra. Y ese templo iba a ser destruido. Es al templo de Herodes al que hace referencia el Señor Jesús en ese momento, a ese templo que Herodes había reconstruido. Pero no solamente hizo eso, en Cesarea hizo un gran puerto, hizo un teatro, un anfiteatro y muchísimas obras más hizo este Herodes. Pero él tenía tanto ego, tanto orgullo en su momento, que quería ser el único gobernador y que nadie fuera su competencia. Por eso, cuando llegan los sabios del oriente al palacio a buscar al rey, él dijo: muéstrenmelo, porque no hay otro más grande que yo, por lo tanto lo quería eliminar. Todo esto es parte de la historia, y todo esto es el contexto en el cual nuestro Señor va a entrar en escena. ¿Cuál es la identidad de nuestro Señor? Antes de hablar de su genealogía, antes de hablar de su nacimiento, antes de hablar del ministerio de Juan el Bautista, tenemos que conocer verdaderamente quién es nuestro Señor. ¿A quién vamos a estudiar? ¿O la vida de quién vamos a estudiar? Decía al principio que no se puede separar la vida y la obra del Señor Jesús, porque su obra respalda quién es. Todo lo que él hizo respalda quién es. Era evidencia de que realmente era Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué fueron escritos los evangelios? No fueron escritos solamente para dejarnos un relato histórico de lo que fue la vida del Señor. Juan lo deja muy claro. Ahí en Juan capítulo 14, cuando Tomás le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Los evangelios están escritos para que podamos conocer a Jesús. En segundo lugar, para afianzar nuestra fe. Imagínense que se hayan escrito o que se pudieran escribir todos los milagros que Jesús hizo. Bueno, Juan dijo que eso ya sería imposible. Redactar todos los milagros que Jesús hizo. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual el Señor nos dejó escritos los evangelios, para que podamos creer que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios, no solamente una persona que pasó por la tierra y nada más. Termina el Evangelio de Juan diciendo, capítulo 21, versículo 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a hacer un estudio de la vida del Señor, pero no solamente un estudio de una época. Vamos a hacer un estudio que podemos llamarle un estudio dispensacional. Tiene que ver con el impacto de la vida del Señor en ese momento, pero que también debe impactar nuestra vida en este momento. Todo lo que Jesús hizo impactó a la sociedad, pero nos tiene que impactar a nosotros. Algunas cosas para conocer un poco específicamente nuestro Señor. Vamos a Juan capítulo 1. Porque ahí en Juan capítulo 1, el evangelista nos redacta específicamente o responde específicamente a esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Desde el versículo 1 hasta el versículo 18, Juan se encarga de responder esta pregunta: ¿quién es Jesucristo?
Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es Jesucristo, el Rey de los judíos, el que vino a reinar sobre Israel. Él es el siervo de Dios, el que vino a servir para que nosotros también tomemos ejemplos de Él. Él es el Hijo del Hombre, que dedicó su vida entera para que nosotros podamos conocerlo y vino para revelar al Padre. Ahora, puntualmente, ¿para qué vino el Señor Jesús? Y vamos a ver tres cosas rápidamente. En primer lugar, Él vino para revelar al Padre. En el versículo 1 dice claramente: el Verbo de Dios. Este Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando no había principio, o sea, cuando no se contaba el tiempo, antes de que se comenzara a contar el tiempo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo existían todo el tiempo. Hay una preexistencia antes del tiempo. Por lo tanto, el Verbo de Dios vino para revelar al Padre. Él estaba con Dios y Él era Dios. Estar con Dios habla acerca de una personalidad, de la personalidad divina. Y que Él era Dios habla acerca de que era Dios hecho hombre en ese momento. Era Dios antes de humanarse y fue Dios cuando se humanó y siguió siendo Dios después que subió a la gloria. ¿Por qué? Porque Él vino para revelar al Padre. Para eso vino. En segundo lugar, no solamente vino para revelar al Padre, sino para redimir a los hombres. En el versículo 9 nos habla que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo y vino para redimirnos. Gloria a Dios por la muerte del Señor Jesús, por la muerte por nuestros pecados y en favor de nosotros. Porque Él vino para redimirnos, para buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Él tiene autoridad porque es eterno. Él tiene una autoridad porque es Dios encarnado, porque es el profeta de Dios que vino a revelar a Dios y a salvarnos a nosotros. Pero, en tercer lugar, ¿para qué vino el Señor Jesús? Vino para reinar sobre Israel, pero para reinar sobre un nuevo pueblo. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y el Rey eterno venía a este mundo, venía con un propósito doble. En primer lugar, venía a morir porque su muerte iba a ser una muerte vicaria por nosotros. Pero a través de esa muerte se iba a constituir en el Rey eterno, que seguía siendo desde la eternidad. ¿Para qué? Para reinar sobre un nuevo pueblo espiritual. El Señor tenía toda la autoridad para reinar sobre Israel. Legalmente, en Mateo capítulo 1 nos muestra el derecho legal al trono, en la línea directa por José, desde David pasando por Salomón y todo el linaje hasta José, derecho legal. Pero además, en Lucas capítulo 3 nos muestra el derecho físico, porque el Señor era un hombre como todos nosotros y la genealogía llega hasta Adán, pero por medio de María. Y no viene por medio de Salomón, sino por medio de Natán, otro hijo de David.
por lo tanto tiene derecho legal al trono. Él venía para reinar y es el Rey eterno, que un día reinará para siempre y seguirá reinando en ese periodo de 1000 años y por toda la eternidad. Tenía todos los derechos y los sigue teniendo. Pero me gustaría terminar con esto. Qué bueno es que así como el Señor Jesús en ese tiempo vino para reinar y tal vez no pudo reinar en el pueblo de Israel, hoy puede reinar en mi vida y puede reinar en la vida de nosotros. Qué bueno que el Señor Jesús vino para revelar al Padre y Él me reveló al Padre, me mostró quién es Dios, porque se encontró conmigo, porque me halló y me mostró quién es Dios en verdad. Y a partir de ese momento Él me redimió del pecado, porque Él vino para redimir a los hombres. Y al ser hallado por Dios, yo fui redimido. Y en tercer lugar, qué bueno que ahora Él puede reinar en mi corazón. Él puede reinar en nuestra vida. El Rey de Gloria se humanó. Vino a este mundo a hacerse un siervo como nosotros, o incluso inferior a nosotros, para servirnos. Vino, reveló al Padre, y nos lo ha mostrado a nosotros. Vino, redimió a los hombres, y nos ha redimido a nosotros. Y vino para reinar, y quiere reinar en nuestra vida. Este estudio nos va a llevar a desafiarnos mucho por la vida y la obra del Señor Jesús. Esto fue una pequeña introducción y tendremos mucho para hablar del tiempo de Jesús y de quién es Jesús. Si el Señor lo permite, a lo largo de todos estos miércoles seguiremos hablando de esto. Ya el miércoles que viene hablaremos un poquito sobre las genealogías, después sobre su nacimiento y así en adelante. Que el Señor bendiga este tiempo, bendiga su palabra y nos permita ser desafiados por ella. Muchas gracias, Gustavo, y gracias al Señor por su palabra y por esta revelación tan completa que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y qué lindo era leer en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 1, también esas palabras que a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por la gracia de Dios, esas personas hoy en día somos nosotros, junto con millares de personas que a través de 2000 años han puesto su confianza en el Señor Jesús como su Salvador personal. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a compartir algunos motivos de oración y así nos vamos a dedicar ahora al tiempo de la oración. En primer lugar, queremos agradecer al Señor por la visita de Richard y Silvia y Danielito, que vinieron desde Minas para estar con nosotros el sábado y el domingo, y realmente fue un tiempo muy bueno. El Señor lo usó a Richard para darnos su palabra y fue un tiempo muy edificante. Damos gracias al Señor por eso y bueno, debemos orar por ellos porque también allí en Minas están librando una batalla bastante fuerte, así que el Señor los bendiga, los prospere en todo lo que están allí haciendo. Bueno, también en el fin de semana Gustavo y Ana anduvieron por Rosario y regresaron contentos, animados. Sí. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Gustavo estaba diciendo que los hermanos de Rosario y de Silda nos envían saludos y que los que no conocen todavía este lugar están deseando venir a conocerlo. Bueno, que el Señor bendiga ese servicio, ese trabajo de entregar la palabra también en esos lugares. Además de agradecer, tenemos que orar, tenemos que pedir la bendición del Señor sobre las actividades que están por delante, empezando por la escuelita de los sábados, que el Señor nos dé un tiempo apropiado y que
tengamos el gozo de tener muchos niños escuchando la palabra de Dios, aprendiendo del Señor. Este sábado será el tiempo de la escuelita con los adolescentes también, como se está haciendo los sábados. Y después, un poco más tarde, a las 18 horas, los jóvenes van a salir de acá para visitar a los hermanos, a los jóvenes de la iglesia de Colón, que nos han invitado para que vayan y compartan un tiempo allí. Así que estemos orando por esto también, que sea una experiencia enriquecedora para todos los que van a ir y que sea de mucha bendición también para los hermanos allí en Colón. Es una actividad evangelística, así que pedir por el tiempo del mensaje del Evangelio, también por el tiempo de consejería. Pablo recuerda que es una actividad evangelística y entonces orar por las personas que van a escuchar la palabra y también para aprovechar el momento y tener tiempo de consejerías con algunas de esas personas. Sí, Gustavo. Uh-huh. No solamente los invitados nuevos, sino los que van, no son creyentes, muchos están apartados, recién ahora están volviendo. Del grupo de jóvenes, dice el único, hay uno solo está bautizado, no comunión, está haciendo, los demás están en esa situación, no son creyentes o están en la cuerda floja, que adentro en la suerte. Bueno. Decían que era tan importante el tiempo de consejería, después de estar hablando un poco. Sí, sí. Gustavo nos estaba explicando que la concurrencia a estas reuniones de jóvenes allí en Colón básicamente es de jóvenes inconversos que todavía no conocen al Señor Jesús. Así que va a ser una oportunidad muy linda para predicarles y también para aconsejarlos en el camino del Señor. Pero sería muy bueno regar esto con mucha oración antes del sábado. Después el domingo, Dios mediante, tendremos el bautismo de Junior, empezando la reunión. Y bueno, después tendremos, como hacemos todos los domingos, la Cena del Señor y finalmente el mensaje de la Palabra de Dios que nos va a estar visitando el hermano Gastón Silva de la Espada, que ya lo ha hecho otras veces con mucha bendición para nosotros. Oremos por esto, para que tengamos la alegría de ver a los familiares de Junior y también otras personas interesadas, que la palabra del Señor pueda tocar sus corazones. Y este próximo domingo, también después de esta primera reunión en la mañana, después de las 12:30, las hermanas tienen su reunión habitual, quedándose juntas para compartir un almuerzo y también para leer la palabra de Dios y orar juntas. Así que tenemos varias cosas por las que interceder al Señor y pedir que el Señor obre y bendiga la obra suya. Tenemos que orar también, hermanos, por los enfermos, orar por Katy, que ha pasado bastante complicada, ¿no? Y que el Señor... Gracias a Dios, ayer no tuvo fiebre, yo tampoco. Bueno, gracias al Señor, Pablo nos está diciendo que se está recuperando sin fiebre y sigamos orando para que prontito esté completamente bien. Sigamos orando por la hermana Carmen Melo, que un episodio alérgico muy fuerte y otras complicaciones, alguna infección también. Oremos por Alicia Rossi, que tiene una gran lucha contra el Parkinson, que el Señor le dé la victoria. Oremos por nuestro hermano José Silvera, que también tiene bastantes problemas en sus piernas. Oremos por Franklin, por Carlos Olivera, por Wanda y su hija Rosana. Oremos por las hermanas ancianitas, que hay varias, que han pasado los 90 años
y están en una situación bastante delicada. Y oremos también por hermanos de otros lugares que sabemos que están con problemas importantes de salud, como empezamos a orar por Nacho nuevamente y que el Señor obre para que él pueda ser completamente sanado de esos tumores que aparecieron. Y sigamos orando por Elizabeth, y hay toda una lista de hermanos que están en tratamiento oncológico para orar por ellos. Y bueno, habría más cosas para decir, pero siempre al orar van surgiendo cosas, así que si alguno de los presentes quisiera agregar algo para estar orando al Señor, si no dejamos esto así, tenemos una palabra de oración y ahí con eso se cortaría la transmisión y los hermanos oran en sus casas y los que estamos acá hoy lo hacemos acá juntos. Nada más. Bueno, oremos al Señor. Nuestro bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de estar reunidos, de abrir tu palabra como hicimos, Señor, y ver que tú nos has dejado en tu palabra revelados cosas que tienen que ver con la historia secular, pero sobre todo que tienen que ver con tu pueblo, que tienen que ver con la venida de tu amado Hijo a este mundo para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Y pedimos, Señor, que podamos entrar en el espíritu de todo esto y aprender y conocer de una manera más profunda a nuestro amado Salvador. El apóstol Pedro nos animaba a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Y eso es algo inagotable, es insondable, pero rogamos, Señor, que podamos ser enseñados, podamos ser instruidos por ti. Bendice, Señor, tu bendita palabra, bendice estas actividades, Señor, que están por delante, que tú estés obrando en todas las cosas. Y rogamos ahora también la bendición tuya sobre los hermanos en sus casas y este tiempo de oración que vamos a tener, que todo redunde, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Esperamos en ti, pedimos estas cosas y te damos gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.